Hola y bienvenidos, nosotros somos estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESP, la asignatura de Fundamentos de Circuitos Eléctricos. Este es el informe de nuestra tarea número 9, basada en el libro Análisis de Circuitos, Teoría y Práctica de Alan Robbins y Miller. Los integrantes de mi grupo son Cadena Fernanda, Chassis Geraldine y Contreras Dion. Objetivos. Objetivo general: estudiar los fundamentos de los transformadores y circuitos acoplados. De igual manera, los sistemas de tres fases, tener en cuenta su reseña histórica, conceptos básicos, el uso de fórmulas de cada tema y subtema, el diseño de circuitos mediante los mismos y la resolución de ejercicios. Objetivos específicos: analizar la acción de los transformadores, su clasificación, las relaciones de voltaje y corriente, sus aplicaciones, entre otros aspectos fundamentales dentro de cada tema y subtema. Comprender en qué campos se usan los sistemas de tres fases, también denominados sistemas trifásicos, la forma correcta de emplearlos y resolver cualquier tipo de operación y ejercicio con ellos. Transformadores y circuitos acoplados. Introducción. Un transformador es un circuito acoplado magnéticamente, es decir, un circuito en el cual el campo magnético producido por la corriente que varía en el tiempo en un circuito induce voltaje en otro. Transformadores de núcleo de hierro, el modelo ideal. Para ser ideal un transformador: 1. No se toma en cuenta la resistencia de bobinas. 2. Se desprecian sus pérdidas en el núcleo. 3. Se supone que todo el flujo está confinado en su núcleo. 4. Se supone que se necesita una corriente ínfima para establecer el flujo en su núcleo. Impedancia reflejada. Un transformador hace que una impedancia de carga parezca más grande o más pequeña, dependiendo de su relación de vueltas. Especificaciones de transformador de potencia. En la práctica, los transformadores de potencia se especifican en términos del voltaje y la potencia aparente. Aplicaciones de transformador. Transformadores para fuentes de potencia, transformadores en sistemas de potencia, aplicaciones para aislamiento, igualación de impedancia, transformadores con múltiples secundarios y autotransformadores. Transformadores de núcleo de hierro prácticos. Los transformadores de potencias grandes son excepcionalmente eficaces o eficientes, del orden del 98 al 99%. Las eficiencias de los transformadores más pequeños son de alrededor de 95%. Pruebas de los transformadores. La prueba de cortocircuito y la prueba de circuito abierto. Efectos de voltaje y la frecuencia. Las características de los transformadores de núcleo de hierro varían con la frecuencia y el voltaje. Circuito débilmente acoplados. Ahora se pone atención a los circuitos acoplados que no tienen núcleo de hierro. Para tales circuitos, solo una porción del flujo producidos por una bobina se enlaza con la otra, y se dice que las bobinas están débilmente acopladas. Circuitos acoplados magnéticamente con excitación sinusoidal. Cuando ocurre acoplamiento entre varias partes de un circuito, se aplican los principios anteriores. Sin embargo, ya que es difícil continuar el análisis general, se cambiará a CA en estado estable. Esto permitirá detectar las ideas principales. Impedancia acoplada. En este caso, la impedancia que se ve reflejada de un lado primario se conoce como impedancia acoplada. Análisis de circuitos por computadora. Multisim y PSPICE pueden usarse para resolver circuitos acoplados. Gracias. Capítulo 24. Sistema de tres fases. ¿Qué es un sistema de tres fases? Son sistemas, estos sistemas, o también llamados trifásicos, se usan para generar y transmitir potencia eléctrica. Nuestro personaje de este capítulo es Nicolás Tesla. Él nació en Croacia en el año de 1856 y emigró a Estados Unidos en 1884 para asociarse con Edison, y los dos se convirtieron en rivales, ya que Tesla hizo muchas contribuciones importantes en el campo de la electricidad y magnetismo, y la unidad de SI de la densidad de flujo de magnetismo. Nuestro primer tema es generación de voltaje trifásico. Estos producen 3 voltajes de CA en lugar de 1. Conforme gira la bobina, AA produce una forma de onda sinusoidal. Puede representarse mediante el fasor EAA. Como segundo tema, conexiones básicas de circuitos trifásicos. Estos tienen 3 devanados independientes que pueden ser AA,
W y WC. Estas corrientes forman un conjunto balanceado. Su simbología es EAN, EBN y SN. 3. Relaciones trifásicas básicas. Los voltajes son voltajes de línea EAB, EBC y ESA. Los voltajes de fase se establecen en fases BAN, BBN y BCN. Las corrientes de línea se localizan en los conductores de línea IA y B y C. Las corrientes de fase se presentan a través de fases. Las impedancias de fase para una carga Y son ZAN, ZBN y ZCN. 5. Potencia en sistemas balanceados. Para encontrar la potencia total en un sistema balanceado, se determina la potencia en una base y luego se multiplica por 3. La potencia para una carga delta balanceada es la siguiente fórmula, la que vemos ahí. 6. Medición de potencia en circuitos trifásicos. Este es el número de watímetros que se necesitan para medir la potencia en un sistema trifásico. También depende de si en un sistema de 3 o 4 alambres. Para este sistema de 3 alambres solo se necesitan 2 watímetros. La lectura de un watímetro es igual al producto de la magnitud de su voltaje y la magnitud de su corriente y el coseno del ángulo entre ellos. Como podemos observar en la siguiente imagen, podemos observar una carga de 3 fases, donde la conexión de 2 watímetros pueden ser balanceadas o desbalanceadas. 7. Cargas desbalanceadas. Los voltajes de las fuentes están balanceadas a menos que fallen, lo cual no se considera aquí. Los sistemas de 4 alambres desbalanceados son impedancia de línea. Se manejan fácilmente con la ley de Ohm. 8. Cargas en sistemas de potencia. Como las cargas de una sola fase y trifásicas pueden conectarse en un sistema trifásico, las cargas trifásicas por lo general están casi balanceadas. Las cargas reales rara vez se expresan en términos de resistencia, capacitancia e inductancia. Podemos calcularlos en los programas de Multisim o PCInt. Estos pueden usarse para realizar estos sistemas trifásicos. Acá podemos observar una imagen donde nos muestran las cargas de una sola fase que derivan de las líneas trifásicas. Y en la imagen de acá abajo podemos observar un sistema balanceado para el análisis por computadora. Gracias. Ejercicios. Ejercicio 13, capítulo 23. Para la figura 23, raíz 74a, ¿qué relación de vueltas se requiere para hacer que ZP sea igual a 62.5 menos J125 ohmios? La figura de la 2374 es la que se muestra allí. Entonces tenemos los datos, que nuestra ZL sería igual a 10 ohmios menos J20 ohmios. Nuestra ZP vendría a ser 62.5 menos J125 ohmios. Entonces utilizamos la fórmula ZP es igual a al cuadrado sobre que multiplica a ZL. Reemplazamos los datos que tenemos en este caso ZP y ZL. Reemplazamos, nos quedaría 62.5 menos J125 ohmios vendría a ser igual a al cuadrado que multiplica a 10 menos J20 ohmios. Realizamos operaciones algebraicas y despejamos a al cuadrado y tendríamos a al cuadrado es igual a 62.5 menos J125 ohmios sobre 10 menos J20 ohmios. Realizando estas operaciones nos quedaría a al cuadrado es igual a 139,7542 ohmios con un grado de menos 63.43 grados. Sobre 22.360 ohmios con un ángulo de menos 63.43 grados. Realizando estas operaciones tendríamos que al cuadrado viene a ser igual a 6.25 y sacando la raíz de esto tendríamos que a es igual a 2.5.
Para un conjunto de bobinas acopladas, L1 igual a 2 henrios, M igual a 0,8 henrios y el coeficiente de acoplamiento es de 0,6, determine L2. M igual a K raíz de L1, L2. 0,8 que vale M, 0,6 que vale K, 2 que vale L1 y que multiplica L2. Despejamos L2 y tenemos 0,89 henrios. Capítulo 24, ejercicio 7. Nos dice que para la carga de la figura 2447, voltaje AN es igual a 347 V 15 grados. Determine todas las corrientes de línea y dibuje el diagrama fasorial. Para ello tenemos la siguiente fórmula donde corriente de línea en A es igual a BAN sobre ZAN. Reemplazamos estos datos que ya nos dieron en el ejercicio. Entonces tenemos que 347B 15 grados sobre 12 más J9 es igual a 23,13 A menos 21,9 grados. Entonces nuestra corriente en B sería igual a 23,13 A menos 141,9 grados y nuestra corriente en C sería 23,1 a 98,1 grados. Y dibujando nuestro diagrama fasorial nos queda de la siguiente manera, realizándole cada uno con su respectivo eje. Conclusiones. Al analizar los transformadores hemos podido comprender de mejor manera en qué campos se usan los sistemas trifásicos, además de tener una mejor idea a la hora de emplearlos de forma correcta y resolver cualquier tipo de operación o ejercicio. Tenemos una idea más clara sobre los transformadores y sus características fundamentales. Para finalizar nuestro informe, tenemos la siguiente recomendación. Se recomienda hacer el uso de diversas aplicaciones como calculadoras, simuladores, entre otros, para un mejor comprendimiento del tema estudiado.